Lo que nos queda por ver es qué pasa sobre el cuerpo sin órganos bajo los estratos, y cada vez habría que mostrar en qué es el en vez de los estratos. Entonces, al mismo tiempo que el cuerpo sin órganos se desestratifica, las cosas pasan sobre él. Eso es contemporáneo. ¿Qué orden de cosas y cómo oponerlo a los estratos? Voy a hacer una lista de cosas que pasan sobre el cuerpo sin órganos. Primero, las reparticiones de intensidades. El cuerpo sin órganos, desde ese punto de vista, es la intensidad igual 0. Pero tomado como matriz de todas las intensidades o principio de todas las producciones de intensidades. Si bien lo que pasa sobre el cuerpo sin órganos es una distribución de intensidades, y en ese sentido el cuerpo sin órganos no es sólo matriz de producción de intensidades, también es mapa de repartición de intensidades, y sin embargo mapa de repartición de intensidades está mal dicho, pero entre más mal dicho y mejor funciona, puesto que mapa indica algo espacial, y el cuerpo sin órganos no está en el espacio, es de la materia en cuanto llena el espacio siguiendo tal o cual grado de intensidad, siguiendo el grado de las intensidades que pasan sobre él. Ahí hay todo un dominio, las intensidades repartidas sobre el cuerpo sin órganos. Ahora bien, las intensidades se oponen en el estrato del organismo, se oponen al mundo de la representación. Las intensidades son fundamentalmente no representativas, no representan nada y en ese sentido van a ser un elemento fundamental de la máquina de experimentación por oposición a la máquina de interpretación. Restituyo las intensidades como fundamentales. Segunda cosa que pasa, y es quizá la misma cosa, son las multiplicidades. Digo que quizá es la misma cosa porque esas multiplicidades que se producen sobre el cuerpo sin órganos son precisamente las multiplicidades intensivas y la multiplicidad pertenece fundamentalmente a la intensidad. ¿En qué sentido? En un sentido muy preciso, a saber que es necesario llamar cantidad intensiva a toda multiplicidad aprendida en el instante. Desde que hay una multiplicidad aprendida como multiplicidad en un instante, hay cantidad intensiva. En el dominio de la extensión es lo contrario. Lo que es aprendido en un instante es por eso mismo puesto como unidad y la multiplicidad solo puede ser aprendida sucesivamente. Si es verdad que las intensidades se oponen al mundo de la representación a nivel de los estratos, las multiplicidades son un poco otra cosa, se oponen a las cantidades extensivas o a las formas cualitativas que también hacen parte de los estratos a muchos niveles. Tanto el estrato de organización como el estrato de significación. Hemos visto que un tipo de multiplicidad intensiva fundamental era una multiplicidad que se podía llamar una muta, por oposición a las multiplicidades extensivas de masa. Las multiplicidades extensivas de masa están más bien del lado de los estratos y las multiplicidades intensivas de mutas están más bien del lado del cuerpo sin órganos y de su liberación respecto de los estratos. Tercera cosa que pasa sobre el cuerpo sin órganos son los flujos. Y es todavía una manera de decir la misma cosa, porque los flujos no son lo mismo que las cantidades intensivas, pero las cantidades intensivas son siempre las medidas de flujos, y eso no es sorprendente porque las multiplicidades intensivas, siendo ellas mismas multiplicidades, una intensidad no quiere decir nada, por sí misma no quiere decir nada. Una intensidad solo puede significar una diferencia de intensidad, una diferencia entre un máximo y un mínimo, entre una intensidad superior y una intensidad inferior, fuera de la puesta en relación de dos intensidades en las condiciones de su puesta en relación, y esto es todo un problema.
Saber en qué condiciones físicas, etiológicas de las intensidades mantienen una relación, pues es de suponer que las intensidades entran en relación sobre la base de una desigualdad constitutiva, pues ellas son completamente desiguales y son las relaciones de desigualdad las que definen las diferencias de intensidades. Algo pasa, algo se desliza que es precisamente un flujo de una intensidad a otra y la dirección del flujo estará determinada por el paso de las más altas a las más bajas, o puede estar determinada sea en la dirección de la entropía, sea en la dirección de la negentropía. Cuarta determinación. Pero hay que sentir que es la misma cosa. Todos esos son los aspectos de la misma cosa. Libres conexiones maquínicas. Todo el dominio de las conexiones maquínicas oponiendo sus libres conexiones a otros dos tipos de conexiones o relaciones, las relaciones mecánicas o las relaciones finalistas, pues las relaciones mecánicas y las relaciones de finalidad son constitutivas del organismo. Al contrario, el dominio de las conexiones maquínicas, cuando dos cosas hacen máquina la una con la otra, y se puede avanzar este problema, ¿en qué condiciones dos cosas, dos seres o dos cosas cualquiera se puede decir que forman una conexión maquínica? ¿Qué se necesita y en qué circunstancias se forman tales conexiones? Esto no hace parte de los problemas que aún tenemos. En todo caso, esas conexiones maquínicas que se suponen que pasan sobre el cuerpo sin órganos constituyen precisamente todo el dominio de las máquinas que hay que llamar asignificantes. No quieren decir nada, se definen únicamente por su uso, su funcionamiento. Un punto es todo, no son objeto de interpretación, así como las intensidades no son objetos de interpretación. El cuarto dominio es el de las máquinas asignificantes. Esas máquinas asignificantes están particularmente ligadas a un régimen que yo llamaría por comodidad el régimen signo-partícula, y esto se opone a los estratos, puesto que los estratos, al menos el segundo, el estrato de significación, implica otro régimen del signo, el régimen del signo bajo el significante, y que desde el inicio yo intentaba oponer al régimen de signo-partícula o al régimen donde el signo remite al signo al infinito bajo un significante que constituye la máquina de interpretación. Al contrario, la máquina de experimentación sobre el cuerpo sin órganos es la pareja signo-partícula. Sexta determinación posible de lo que pasa sobre el cuerpo sin órganos, por oposición a los estratos. Habría que decir que los estratos definen los territorios o los procesos de reterritorialización, lo que pasa sobre el cuerpo sin órganos, y por esto el cuerpo sin órganos como matriz intensiva está desierto, no siendo el desierto del todo algo vacío y despoblado, sino siendo precisamente el lugar habitado por las multiplicidades intensivas, por una muta. Es el sitio de las mutas. Lo que pasa sobre el cuerpo sin órganos a ese nivel, por oposición a las territorialidades, son líneas de desterritorialización.